Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. Solo lleva un mes en la Casa Blanca, pero Donald Trump ha abierto un cisma en la seguridad y la confianza labrada desde la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Trump ha amenazado con nuevos aranceles al acero y al aluminio, también aranceles recíprocos a todo el mundo. Ha lanzado propuestas sobre Oriente Medio contrarias al derecho internacional. Quiere comprar Groenlandia y apoderarse del Canal de Panamá, también sobre abandonar a Ucrania y a Europa prácticamente ante su suerte, negociando directamente con Rusia. ¿Qué debe hacer la Unión Europea? ¿Está preparada para ello? Lo hablamos con las eurodiputadas Lina Gálvez, del Partido Socialdemócrata. Bienvenida, Lina. Hola. Muchas gracias por estar aquí, con Oihane Agirregoitia, del Grupo Renovar Europa. Bienvenida, Oihane. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias a las dos por estar aquí. Ha sido un mes muy intenso, crucial en las relaciones transatlánticas. En un corto periodo de tiempo han pasado muchas cosas, ha sido un giro de 180 grados. ¿Está la Unión Europea preparada ante esta nueva era de Donald Trump, Oihane? Bueno, yo creo que no hay opción, ¿no? Tiene que estar preparada y si hay dudas, pues tiene que resolverlas. Estamos viendo cómo cada día es una novedad. Yo creo que cuando se constituyó el Parlamento Europeo había un miedo a nuevas mayorías, a nuevas alianzas y a una desestabilización y ruptura de acuerdos con respecto a lo que había sido la centralidad y los grandes acuerdos del mandato pasado. Y yo creo que es que ahora la realidad nos ha pasado por encima en cuanto a las primeras medidas lanzadas por Donald Trump y por tanto yo creo que ahora hay claridad absoluta y una apuesta porque Europa tiene que responder unida ante las actuaciones que nos vienen de gobiernos como el de Estados Unidos. ¿Es posible que actúe unida, como decía Oihane? Bueno, esa es la gran debilidad y que tenemos. Creo que esa es la gran debilidad. El otro día J.D. Vance decía que el problema no era un problema externo, que no era Rusia, que no era China, se le olvidó decir que no era Estados Unidos, sino que era un problema interno por falta realmente de libertad de expresión, ¿no? Obviamente nos estaba provocando hasta el extremo y al máximo, pero no creo que ese sea el problema que hay en Europa, el problema interno, pero sí que tenemos un grave problema interno que es la falta de unidad. Eso lo saben y eso lo están explotando y lo estamos viendo ya. Las tarifas no van a ser lineales, ya parece que hay tarifas no solamente a productos determinados, que cuando hablamos de tarifas a productos determinados estamos hablando de impactos ya diferenciados en función del país, de la región, ¿no? Estamos hablando también de que está poniendo trabas a la exportación de chips de inteligencia artificial a algunos países y no a otros. O sea, está jugando con la división, está proponiendo acuerdos de conectividad por satélite a países amigos, por ejemplo Italia, y no a otros, y eso está minando nuestros proyectos futuros, como por ejemplo el Iris 2, ¿no? El Iris al cuadrado, ¿no? Por tanto, está ya entrando a minar esa desigualdad. ¿Quiere eso decir que esa tiene que ser la respuesta? No, la respuesta efectivamente tiene que ser unidad. Eso es lo que tenemos que conseguir. Que esa unidad sea total yo lo veo difícil, porque tenemos algunos actores que desde luego no van a hacer lo posible, tipo Hungría, tipo Bulgaria, Eslovaquia. No lo van a hacer posible, pero podemos empezar a jugar o a pensar con grandes unidades, sino una unanimidad total. Pues yo creo que sí. Y por ahí es por donde tenemos que ir y con mucha contundencia, ¿no? Algo que más o menos habéis comentado las dos, está intentando minar de alguna forma, dividiendo a los países, pero ¿cómo se puede negociar con un socio, bueno, que hasta ahora era un socio, el principal socio comercial de la Unión Europea, cuando las normas aplicadas hasta ahora no funcionan? Donald Trump no está siguiendo las mismas normas que han regido el orden internacional desde la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, ¿es evitable aún así esta guerra comercial, por lo tanto, que quiere evitar la Unión Europea, Oihane?
Bueno, pues yo creo que tenemos que ser inteligentes en este caso y ante ese divide y vencerás, que es el que está utilizando, y ante actuaciones de blanqueo de personas como Netanyahu o Putin, que han sido quienes más han dañado la democracia y han violado derechos humanos, civiles y sociales en los últimos años, Europa tiene que actuar y tiene que pensar cómo lo ha hecho en otros momentos de gabinete de crisis. Y a mí me viene a la cabeza como, por ejemplo, cuando tuvimos el COVID y había que lanzar contrataciones ágiles, necesitamos unidad, hubo modificaciones temporales de determinadas normas y regulaciones también para poder actuar con agilidad. No podemos plantearnos y trabajar en esa línea en este momento, por ejemplo, donde estamos viendo que necesitamos actuar con agilidad, que precisamente, ¿no?, esa unanimidad nos está dificultando. Veíamos la bronca que nos echaba ayer Mario Draghi, ¿no?, en una sesión en la que participaba, ¿no?, porque decía, oye, pasan los meses y seguimos hablando de que estamos de acuerdo en el enfoque, en las medidas, en los planteamientos, pero ¿qué estamos haciendo, no? O sea, que estamos materializando ya con agilidad. Bueno, pues yo creo que debe analizar eso y tiene que buscar las vías. Lo mismo que otros y otras están buscando esos filones que tenemos para intentar dividirnos, yo creo que Europa lo que tiene que hacer es buscar esos aprovechamientos para introducir los cambios que sean necesarios, aunque sean temporales, para poder avanzar y tener agilidad y responder con esa firmeza que es necesaria ante actuaciones críticas. Precisamente la Comisión Europea es lo que ha dicho, bueno, actuar en tiempos extraordinarios como ya fue la pandemia de COVID, igual hay que actuar de la misma forma, igual con la misma mente. De hecho, Ursula von der Leyen en su discurso en Davos a principios de enero puso como ejemplo que ahora mismo hay que ser pragmáticos, empezar ya a hablar con otros países, puso como ejemplo el acuerdo con Mercosur, con México, próximamente la Comisión Europea viaja a la India, porque existe la evidencia de que la Unión Europea ya no puede actuar de la misma forma con Estados Unidos, ya no puede contar excesivamente, pero ¿es el fin de Estados Unidos como el principal socio para la Unión Europea? Ya se veía antes. A ver, ya se veía antes, o sea, no estamos tampoco en nada nuevo. La Inflation Reduction Act, la famosa IRA, era realmente un ataque a las normas internacionales del comercio internacional y también a nosotros. Es verdad que luego las cosas se recondujeron. Claro, fue con Biden, las cosas se recondujeron, pero ahora estamos en otro. Yo creo que los escenarios con los que ha trabajado la Comisión Europea para prepararnos por si ganaba Trump, era con Trump 1, pero no con este Trump 2, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco lo que ha pillado descolocado, ¿no? Porque es verdad que hay una cierta continuidad en el nacionalismo económico de Estados Unidos y un cierto desprecio por las reglas del comercio internacional, pero ahora han demostrado ir un poquito más allá, no solamente del comercio internacional, sino también del derecho internacional y absolutamente de todo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en uno más para allá y esto es lo que ha pillado un poco descolocados. Y luego porque hay más falta de unidad ahora de la que había con el primer Trump, ¿no? Entonces, efectivamente, hay cosas que no se han hecho bien. Si seguimos con el business as usual, yo creo que no llegamos a ningún lado. Tenemos que, efectivamente, responder de manera unida, tenemos que cambiar cosas muy profundas. Hay ya algunas propuestas sobre la mesa. El propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha dicho, vamos a subir a un 2%, porque es que lo necesitamos. O sea, necesitamos mejorar nuestro mercado interior en muchos ámbitos, por ejemplo, el mercado de capitales, que lo recordaba también Draghi, ¿no? Necesitamos apostar por una política industrial clarísima, basada en la innovación, la inteligencia artificial. No podemos seguir dependiendo tanto en inteligencia artificial porque es una tecnología absolutamente disruptiva. Necesitamos realmente también relajar algunas de las normas vinculadas con la competencia sin que eso implique desigualdades entre los Estados miembros. Por tanto, hay cosas que se pueden hacer y que hay que hacerlas rápido. Entrar en una guerra comercial con Estados Unidos, desde luego, no nos compensa. Entrar en esa lógica transaccional que él quiere, yo creo que eso es como en una pelea de barrio. Al final, el más macarra gana, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea no es macarra.
así, lo digo hasta con acento macarra, ni siquiera con el mío andaluz, ¿no? Yo creo que nosotros no tenemos ese lenguaje macarra y por tanto entrar en ese modelo de transaccional, o sea, yo te amenazo y ahora yo te amenazo más, yo no creo que sea el modelo de la Unión Europea. El problema es que parece ser que se va siendo el modelo internacional y tenemos que ver cómo entramos de la mejor manera en ese modelo para que no nos caigan todas las tortas. Como comentabais, este clima de división que está creando Trump, desde siempre, al final Trump ha desdeñado a la Unión Europea, eso no es algo nuevo, no lo considera un actor relevante, incluso no está teniendo en cuenta a la Unión Europea, por ejemplo, en las negociaciones con Ucrania, que es al final también lo que quiere Rusia. ¿Ha pecado de ingenuidad la Unión Europea dependiendo en exceso de Estados Unidos, Oihane? Bueno, yo no sé si lo llamaría ingenuidad. Yo quizás sí que he echado en falta en determinados momentos, y yo creo que es lo que se está intentando ahora solventar un poco, es una respuesta firme y clara ante ataques que han hecho que las personas, que las industrias, que los empresarios, las empresarias sintamos vulnerabilidad extrema. Por ejemplo, totalmente de acuerdo en que no podemos estar en el día a día en el y tú más, ¿no? Porque eso no nos lleva a ningún sitio y probablemente además es lo que él quiera. Lo que está claro es que él lanza mensajes, nos pone o a todo sector o a gente que lo vea como adversario contra la espada y la pared y por lo tanto te lleva a una negociación en la que tú estás en una situación muy límite. Y por tanto, mantener la calma creo que está bien, que es importante, pero también lanzar mensajes de tranquilidad a nuestra ciudadanía, a nuestras personas, a los trabajadores y trabajadoras, que se ven de repente angustiados, ¿no? Porque dicen, ostras, unos aranceles del 25%, ¿y qué pasa con todos estos pedidos que yo tengo encima de la mesa? Oye, ¿va a venir una guerra de aranceles? Es que todo esto lo vamos a terminar pagando los consumidores y las consumidoras y las clases medias. ¿Está aún a tiempo la Unión Europea de seguir siendo un actor relevante al margen de Estados Unidos, Lina? Solo con unidad, porque ni a Estados Unidos ni a Rusia le interesa una Unión Europea de valores, una Unión Europea de modelo social, porque es un espejo en el que autocracias o protoautocracias ya prácticamente no se quieren mirar. Por tanto, les interesa que la Unión Europea no exista como tal. Oihane, brevemente. Bueno, es que esto es sí o sí. Si la Unión Europea no quiere desaparecer, debe actuar con firmeza y con unidad y haciendo los cambios, aunque sean provisionales o temporales, que sean necesarios para abordar esta situación a la que no se ha enfrentado jamás. Oihane, Lina, muchísimas gracias. Eskerrik asko, gracias. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.